decir, alguien que no tiene dolor y de pronto aparece el dolor, hace suponer una lesión aguda. Por lo general, cuadros como la artrosis da una lesión mucho más insidiosa. Sinónimos lo más importante de acá es saber si un dolor tiene una aparición, un comienzo brusco, es decir, repentino, o insidioso, es decir, progresivo, lento. ¿Está? A su vez, la brusca puede ser postraumática o posesfuerzo. También uno puede tener dolor por temporadas, y ahí quizá el dolor se asocie un poco más a alguna actividad laboral, o tener dolor cuando tiene movimiento. La localización del dolor es importante. Nosotros en el aparato locomotor, más que localización e irradiación, como se da en otros órganos, nosotros hablamos de topografía. ¿Por qué? Porque una parte importante de nuestro, digamos, área de trabajo es la columna vertebral, y la columna vertebral en realidad tiene una irradiación lógica el dolor cuando está ubicado en determinada vértebra o en determinada raíz. Por eso hablamos de la topografía. La intensidad del dolor. Tengan muy presente, ¿sí?, lo que el doctor Romano comentó así muy por arriba. Él es especialista de columna, entonces es muy no solo por el examen y demás, sino tener presente que una cuestión es un dolor localizado, como podría llegar a ser algia de cervicales, ¿sí? Una cervicalgia, dolor en zona de cuello, muchas veces extendido ese dolor a la zona dorsal alta, que tener un sufrimiento también en alguna de las ramas terminales del plexo braquial, y hacer entonces una cérvico-braquialgia, un dolor cérvico-dorsal irradiado al territorio de alguna de las ramas terminales del plexo braquial, que después veremos cuáles son. De momento les adelanto que el plexo braquial tiene 7 ramas terminales. De estas 10 colaterales, 3 son anteriores, 7 son posteriores. ¿Sí? Repaso anatomía. Con respecto a la zona lumbar, una cuestión es tener una lumbalgia, ¿sí?, un dolor de lumbares, y otra cuestión bien diferente en cuanto a diagnóstico y a tratamiento es tener sufrimiento, ¿sí?, en el territorio del nervio crural, una lumbocruralgia, ¿sí?, es una de las ramas terminales del plexo lumbar, o tener dolor irradiado al territorio del nervio ciático, el nervio más grande del cuerpo, rama terminal del plexo sacro. ¿Bien? Todo eso hay que conocerlo, porque si ya les estoy diciendo que uno es una de las ramas terminales del plexo lumbar y el otro es rama terminal del plexo sacro, la lumbalgia que pueda llegar a tener el paciente va a estar ubicada a distinta altura. Entonces, con respecto al diagnóstico y kinesiólogos, con respecto al tratamiento, ahí hay una diferencia enorme. ¿Estamos? Obviamente que el crural, que va por la parte anterior del muslo hasta la rodilla, ¿sí?, esa es la zona de irradiación del dolor, no es la única rama terminal del plexo lumbar. Tendremos también al obturador, ¿sí?, al fémoro cutáneo, al génito crural y a los abdómenos genitales mayor y menor, son 6. ¿Sí? Pero dentro de lo que es plexo lumbar, la irradiación por territorio del nervio crural es la más habitual. Entonces, si está irradiado o no ese dolor, no es una cuestión menor. A ver. El dolor es de alguna manera una forma de medir cuánto duele. Como el dolor es una experiencia absolutamente subjetiva, la intensidad vale para cada persona. Uno no puede decir que el dolor de una persona que refiere tener un dolor de 10 es mayor que el de otra persona que lo refiere como 5. Es individual. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber la intensidad si no lo podemos comparar de un paciente a otro? Nos sirve porque en cada paciente nos revela de alguna manera
el grado o la gravedad, la magnitud que tiene ese dolor y nos permite en un espacio de tiempo saber si va mejorando o no. Si un paciente... Eso es importante. ¿Para qué sirve entonces esto de preguntarle al paciente? No digo de manera permanente, pero sí seguido, el tema del dolor. ¿Sí? Les va a pasar que por ahí un paciente que tiene un umbral alto, una tolerancia alta, dice, bueno, hoy estoy 5 puntos, entendiendo que 0 es estar perfecto y 10 es tener un dolor terrible. De hecho, lo dice la misma escala esta en colores, ya no nos damos cuenta. Ese paciente va a decir, yo tengo 5 de dolor. Y por ahí ese dolor sea mucho más intenso que el que no está acostumbrado al dolor y refiere 10. Por eso es una experiencia absolutamente individual. ¿Comprenden? Eso es muy importante tener en cuenta. Tiene que ver con la manera de ser de la persona, tiene que ver con las experiencias en cuanto a patología que atraviese o haya atravesado, ¿sí? Con vencer los miedos, porque mucha gente, ¡ay, ay, 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 no, no me toque, ay, y todavía no nos acercamos al paciente. Eso es muy habitual, ¿sí? Yo ya les adelanto que en tantos años de experiencia, yo me recibí a los 23, voy a cumplir 41, les cuento que las tienen una tolerancia bastante mayor que la de los varones al dolor. En general, ¿eh? Así como la etnia amarilla también tiene mucha tolerancia al dolor. ¿Sí? Las personas orientales suelen tener una tolerancia al dolor importante. Por eso también cuidado cuando trabajamos. Pero bueno, son datos. Cuando comienza el tratamiento, tiene un dolor nuevo. ¿Qué es VAS? Valoración análoga subjetiva. Por número, ¿cuánto te duele hoy? Esa es la más habitual. 0 perfecto, 10 es insoportable, ¿sí? Por color, celeste, amarillo, rojo, ¿bien? O leve, moderado y grave, en función de si requeriste tomar algún tipo de analgésico. Ya lo van a ver. 9, de 9 en 10, y al tiempo de tratamiento tiene un dolor de 4 en 10, uno puede decir que ha mejorado. Si el paciente se mantiene siempre en el mismo grado de dolor, uno puede decir que el tratamiento no fue efectivo y el dolor continúa. Las maneras de valorar esa intensidad puede ser simplemente con la escala del 0 al 10, donde le decimos que 0 es que no le duele absolutamente nada, es un estado de bienestar y plenitud fabuloso, uno ni se acuerda que tiene algo que le provoca dolor, y 10 es el mayor dolor que se puede imaginar. Y le pedimos que entonces trate de calificar a ese dolor. Cuando son chicos a veces utilizamos escalas con caritas o escalas con color, donde uno pasa del celeste tranquilo a un rojo. Y hay otra posibilidad de valorar el dolor que es una cuestión muy sencilla de leve, moderado y grave. Y leve, moderado y grave tiene que ver con la necesidad de analgésicos. Entonces un dolor leve será cuando o no se tiene que tomar analgésicos porque la persona lo tolera bien o es un analgésico ocasional. El dolor moderado es cuando alguien dice, si no tomo todos los días 2 diclofenac o 2 ibuprofeno, no puedo estar. El dolor grave es cuando el paciente pasó la línea de los si es una presión, si es una presión, a veces en sacudidas, tiene que ver con una fractura y un movimiento.
mientras que un dolor permanente, sordo y permanente, puede hacer suponer más un síndrome compartimental. También uno puede distinguir... A ver, gente observadora, ¿qué es lo que no notaron? Que me doy cuenta que no lo notaron, caso contrario lo habrían preguntado. Que cuando el doctor Romano pone aricia, dice aparición, localización, intensidad, concomitancia, y acá está hablando de calidad. Dejémoslo como calidad o característica, la única C de Alicia. Bien. Si el dolor es de tipo... De hecho, acá hace una diferenciación que es importante que la tengan. Somático neuropático. o neuropático. Generalmente cuando el dolor es de tipo somático, es bien localizado, el paciente o la paciente lo puede referir parecido a alguna experiencia previa. Suele tener un estímulo que uno puede identificar que genera el dolor. Suele tener buena respuesta a la medicación y no tiene tan buena respuesta a los placebos. El dolor neuropático es el dolor que la localización es más difusa, con características menos habituales y que no hay un estímulo que uno puede identificar. La concomitancia o atenuación del dolor para nosotros también es importante. Por ejemplo, si una persona tiene un dolor lumbociático, es decir, duele la región lumbar y le duele el territorio del nervio ciático en la parte posterior del muslo y en la pierna, y nos dice que está mejor parado que sentado, nosotros ya pensamos que puede tener una hernia de disco. En cambio, si el paciente que tiene un dolor lumbar irradiado al nervio ciático se tiene que sentar porque parado no soporta el dolor, pensamos que puede ser originado mucho más por un conducto lumbar externo. Estas cuestiones, no sé si las entienden o si les parece obvio, como yo, bueno, no tendría que haber dicho obvio es tal cosa, porque no sé si es obvio a esta altura, supongo que no. Después sí les tiene que empezar a parecer obvio, pero no voy a detenerme ahora en lo que es un conducto lumbar estrecho, ¿sí? Sea constitucional, degenerativo, o lo que pueden llegar a ser los distintos tipos de discopatía. Pero bueno, con el tiempo ya les va a resultar esto muy familiar y muy evidente. En realidad la cronología, el tipo de alivio y aparición nos permiten a nosotros tener en la ortopedia y traumatología 3 tipos de dolores identificables. Cuando identificamos estos tipos de dolores, para nosotros es algo muy importante en cuanto a que nos va orientando hacia el diagnóstico, que es el dolor de tipo mecánico, el dolor de tipo infiltrativo y el dolor de tipo inflamatorio. ¿Cuál es el dolor mecánico? El dolor mecánico es cuando a alguien en reposo no le duele y le duele con el movimiento. Es el dolor típico de la fractura, es el dolor de la hernia de disco, es el dolor de una lesión muscular. Quien ha tenido un desgarro, quien pudo haber tenido un esguince, si se queda quietito y en reposo y con el pie elevado y con la pierna descansando, cuando intenta hacer un movimiento, ese es el dolor típico mecánico. ¿Cuál es el dolor infiltrativo? Es aquel dolor que no cede con el reposo y que no cede a la noche. Duele de noche, duele con el reposo y la actividad no agrava el dolor. Es decir, el dolor está igual, se mueva o no se mueva, se quede quieto o no se quede quieto. El dolor de tipo infiltrativo para nosotros es una alarma, porque siempre nos debe hacer suponer que la persona puede tener un tumor o una infección. No es que lo tenga siempre, pero es una alarma, es algo que nos tiene que estar haciendo abrir los ojos. Por supuesto, hay a veces entre el mecánico y el infiltrativo algo en el medio que es, por ejemplo, alguien que tiene una infección o un tumor, pero que además se ha fracturado. Entonces, tiene el dolor infiltrativo del tumor y tiene el dolor mecánico de la fractura. Y hay un tercer dolor que es el dolor de tipo inflamatorio.
El dolor de tipo inflamatorio lo podemos ver a veces en artrosis y sobre todo en artritis, sobre todo en problemas reumáticos. ¿Cómo es el dolor de tipo inflamatorio? Es la persona que se levanta con dolor y que siente que a medida que va pasando el día y que pasan las horas, va mejorando, es como que el cuerpo se va calentando, se pone en movimiento y después el dolor no es tan intenso. Ese tipo de dolor debe hacernos pensar en artritis. La artrosis tiene un componente de tipo inflamatorio, pero puede tener también un componente mecánico. Si la persona que tiene artrosis de rodilla puede tener dolor cuando quizá después se le pase, pero cuando en algún momento empieza a soportar mucho peso también puede tener dolor. Pasando al otro motivo de consulta, la deformidad. Nosotros podemos tener deformidad por un lado, sería una tumefacción. Y cuando algo está más grande en volumen, esa tumefacción puede ser por algo inflamatorio, como el paciente que tenía un derrame en el hombro. Tumefacción. El doctor Romano rara vez les va a dar conceptos, y está bien que así sea porque él considera que para algo está la bibliografía. Tumefacción, él dice, claro, es una tumefacción, fantástico. ¿Qué es tumefacción? ¿Cuánto varía el volumen? ¿Varía el volumen de una zona? ¿Por qué? ¿Por una infección o quizás una inflamación? Y vamos a dar el concepto, está muy bien. Aumento de volumen de tejido por causa patológica. Eso es una tumefacción. ¿Quién habló recién? Vamos a buscar. Yo, y yo también hablé. Emanuel. Emanuel. ¿Dónde está Emanuel? ¿Fleitas? Sí. Ah, ¿sabe por qué me acordé? Porque lo anoté el otro día para lo de las inscripciones. ¿Dónde está? Sí. Está escondiendo acá en el Zoom. No, no te encuentro. Ah, acá estás, Emanuel, porque me parece en amarillo. Me dice Maldonado. En fin. Emanuel, ojo con el tema de los conceptos, porque si yo me quedo con aumento de volumen de tejido, fantástico, entonces una erección en un hombre es una tumefacción y un embarazo para nosotras es una tumefacción. No, está muy bien, yo siempre quiero sumar y está muy bien, me encanta que participes. Aumento de volumen de tejido por causa patológica. ¿Está? Entonces, bien completo, bien concreto. A eso me refiero yo. Ni poner de más, ni poner de menos, ni poner mal. Tengan eso en la cabeza, porque así después trabajamos. Así que fantástico. Eso es una tumefacción. ¿Una inflamación es una tumefacción? Sí, claro. ¿Un edema? También. ¿Un hematoma? También. ¿Una tumoración? También. ¿Sí? Entonces, la tumefacción, si ahora entendemos el concepto, incluye de eso está hablando el doctor Romano. O por algo tumoral, como la persona que Ven, él tiene sí, él se lo da por sabido. un tumor en el tobillo. Podemos tener una deformidad porque tenemos algo en menos, por ejemplo, una hipotrofia. Ustedes podrán ver en la foto, es un paciente que diabético con una hernia de disco y uno puede ver el muslo del lado izquierdo más alejado, que tiene mejor trofismo, y una hipertrofia del cuádriceps del lado derecho. Y podemos tener una deformidad propiamente dicha. Acá no es que esté más grande o más chico, sino que está con otra forma. Y ahí puede ser una deformidad o puede ser una alteración. Ya nos vamos a dedicar a las deformidades y a las alteraciones del eje en particular. Otro motivo de consulta es el trastorno de la marcha. Y el trastorno de la marcha podrá ser permanente, o sea, desde el inicio. Alguien empieza a marchar y uno ya ve que no puede caminar bien. O puede ser intermitente. Empieza a caminar bien, pero llega un momento en que se tiene que parar, ya no puede seguir. Cuando es permanente, cuando es desde el inicio,
ahí puede ser según el tiempo transitorio o definitivo. Ejemplo, si alguien tiene un esguince de tobillo, tiene una fractura, probablemente tenga una alteración transitoria. En cambio, si alguien tiene una artrodesis o tiene un acortamiento del miembro inferior, probablemente esa alteración. ¿Qué es También puede- artrodesis? Es una fijación la artrodesis, profe. ¿Quién habló? Voy a Benavides. buscarlo. Voy a encontrar qué. Carlos Benavides. Benavides, ¿dónde está? Por ahí debo estar. ¿Verdad que se esconden? A ver, muy bien, es una fijación. Podemos decir, si lo mejoramos, pero está fantástica la participación, acá estás. Que es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se fija una o más articulaciones. Entonces, la finalidad de la artrodesis es la abolición de movimiento mediante una intervención quirúrgica. ¿Pero eso es solamente en la columna o también se puede hacer en otra parte del cuerpo? No, se puede hacer en otras partes. Lo más habitual es que el doctor Romano lo practique en columna. O sea, ¿Sí? una artrodesis lumbar. Articulaciones, ¿eh? Es decir, interapofisarias, sobre todo interapofisarias. Pero yo he tenido, por ejemplo, un paciente, así, digamos, trabajando en politrauma, que había tenido estallido de ambos tobillos. Yo estoy hablando que entre la pierna y el pie tuviese 29 a 30 clavos y tornillos dependiendo del tipo de trazo. A ese paciente no quedó otra que hacerle artrodesis de ambos tobillos. No les cuento lo que fue después la mecánica de la marcha. Olvídense de flexo extensión de tobillo o flexión dorsal, flexión plantar. Pero hay situaciones en las cuales, sobre todo ante el estallido, no queda otra que reunir todos esos fragmentos y generar por lo menos estabilidad y permitir el apoyo. Lo más habitual es practicarla en columna. Muy bien, Carlos, pero se da en otros sectores. Ténganlo presente. Más movimiento. ¿Y eso es transitorio? No, eso es definitivo. Puede ser la causa distinta. Las causas más habituales de trastornos en la marcha para que podemos ver son las neurológicas y las ortopédicas. Respiratorias, metabólicas, otras más. En cambio, cuando la claudicación es intermitente, o sea, alguien empieza a caminar bien y se tiene que parar, que no puede seguir caminando, ahí hay dos grandes causas, que son la vascular y la neurogénica. Y es muy importante distinguirlas. El trastorno de la marcha nos puede ayudar en la entrevista en la aparición a ver si es aguda o crónica, si es intermitente o permanente. Por la magnitud la podemos ver. Cuando es intermitente podemos ver cuánto puede caminar y eso lo podemos valorar en tiempo o en distancia. Y después también asociarlo con otras patologías. Una cosa es asociarlo con el dolor, con la deformidad o con en general. Tenemos que valorar de la marcha también que a veces hay enlentecimiento, inestabilidad e incoordinación en patologías neurológicas. Si vemos estas situaciones, tenemos que pensar en que la persona pudo haber tenido un accidente cerebrovascular o que puede tener alteraciones neurológicas o musculares como el Parkinson, las mielopatías. Podemos tener también asimetrías de longitud. O patología de los miembros inferiores o de la columna que estén determinando trastornos de la marcha. Cuando son patologías de miembros inferiores o de columna, tenemos una gama enorme de afecciones que pueden dar trastornos de la marcha. Por último, la claudicación intermitente, habíamos dicho que podía ser de tipo vascular o de tipo neurogénica. Claudicación significa cojera, significa renguera. Ténganlo presente, porque uno a veces repite y dice, no pregunto, sí pregunto.
porque lo que no pregunten yo lo doy por entendido y por sabido, ¿sí? Claudicación es cojera o renguera. Intermitente, ¿sí? Que por momentos aparece y por momentos desaparece. Y aquí están las dos posibles causas, bien distintas una de otra, ¿sí? La causa de una claudicación vascular es que le llega menos sangre a los músculos. Entonces, si la persona empieza a caminar y la demanda de oxígeno de los músculos de los miembros inferiores es mayor, la persona llega a un momento que, como no tiene una buena red arterial, empieza a claudicar y deja de caminar. Es típica de la aterosclerosis, es típica de los problemas vasculares periféricos, del síndrome de Lerich. En cambio, la neurogénica, el problema no está en la circulación, el problema está en la columna. Y aquí lo que es pequeño es el Hay conducto estenosis, vertebral. ¿sí? Hay algo que uno tiene que saber, y es que el conducto vertebral se reduce en lordosis y se amplía en cifosis. Y uno, para caminar, necesita la lordosis lumbar. En cambio, cuando uno está sentado, suele rectificar o cambiar la lordosis lumbar y uno se va más a la cifosis, a la flexión. Por eso es que la gente que tiene problemas en la columna claudica cuando tiene que estar caminando un trecho, porque obliga a su columna a mantenerse en lordosis. Y esto también explica por qué algunas personas mayores se tienen que inclinar hacia adelante cuando caminan. La distinción entre la neurológica y la vascular, si bien tiene distintas alternativas, hay dos que son muy importantes. Una es que el vascular mejora cuando se detiene, el neurológico mejora cuando se inclina para adelante o cuando se sienta. Y otra cosa que no falla es la bicicleta. Si una persona dice que no puede caminar 2 cuadras, pero que en bicicleta puede pedalear durante horas, el problema no es circulatorio, el problema es la columna. Porque el problema no es que le falte sangre para los músculos, el problema es la columna, y cuando uno está en bicicleta está sentado y por lo tanto puede pedalear el tiempo que sea. Otro motivo de consulta son las paresias y las parestesias. Y aquí podemos tener, si son problemas sensitivos, podemos tener en más, o sea, hiperestesia, es raro, es muy raro. Podemos tener menos hipoestesia, que es frecuente, o podemos tener una sensibilidad alterada, esas son las parestesias. Momento. Acá hay, el doctor Romano en estas clases es como si fuese abriendo puertas enormes a la materia. La sensibilidad, como yo les dije la vez pasada, se divide en superficial, profunda, cortical o combinada. Superficial, táctil, térmica, dolorosa. Profunda, teníamos varestesia, palestesia, varognosia, sinestesia. Y la cortical o combinada, grafestesia, estereognosia. Eso ya lo doy por sabido. Ahora vamos a las alteraciones de sensibilidad. Las alteraciones de sensibilidad abordamos en general las alteraciones a la sensibilidad superficial, táctil, térmica, dolorosa. Cuando el paciente percibe más, habrá hiperestesia. Cuando percibe menos, habrá hipoestesia. Cuando tiene una alternancia entre hiper e hipoestesia, hablamos de disestesia. Cuando no tiene sensibilidad, hablaremos de anestesia. Cuando tiene hormiguitas, hablaremos de parestesia, ¿sí? Y cuando tiene una sensación quemante, una sensación de ardor, paciente que no tolera la sábana sobre las piernas, hablamos de alodinia. ¿Bien? ¿Bien o va de nuevo? Si lo puede repetir, mejor. Perfecto. Cuando el paciente percibe de más, hiperestesia. Percibe de menos, hipoestesia. Alternancia entre hiper e hipoestesia con S, disestesia. Hormiguitas, parestesia. Abolición de sensibilidad, anestesia. Y paciente que tiene una condición particular de no poder soportar por ardor sobre todo. Esto es una mezcla de dolor y ardor.
disculpen el término, el paciente siente como si tuviese la pierna como despellejada, no aguanta la sábana en la pierna, eso se llama alodinia. Y yo les meto un poco esta cuestión así de barrio y lo bajo bien al llano para que puedan intentar percibirlo ustedes también cuando lo voy contando. Eso se llama alodinia, es insoportable. ¿Bien? Mientras que lo motor, parecia parálisis, ¿sí? Debilidad y abolición de movimiento es la parálisis. Pero no confundan la parestesia, hormigueo, eso es sensitivo, con la paresia, que eso es debilidad y eso es motor. ¿Estamos? Hormigueos, también es frecuente. Y si en cambio lo que motiva la consulta son problemas motores, ahí podemos tener una paresia, que es la menor fuerza de los músculos, o una parálisis, que es el movimiento. La impotencia funcional muchas veces se superpone con los motivos de consultas anteriores. Y suele ser un motivo secundario. A veces la gente le duele y además de dolerle tiene una impotencia funcional. Ejemplos de esto, por ejemplo, quien tiene una artrosis de cadera suele consultar por el dolor inguinal o el dolor inguino-crural o el dolor en la rodilla. Pero muchas veces nos dice que además le cuesta ponerse los zapatos o le cuesta ponerse las medias. La rigidez también se puede superponer con motivo de consultas. La impotencia funcional también como concepto se da por sabido, ¿sí? La impotencia funcional es la imposibilidad que tiene la persona de realizar movimiento, de valerse por sí mismo a causa de la patología. ¿Bien? Anteriores. Uno puede tener dolor y además... La rigidez, por favor, ¿sí? Voy echando un poco de luz a todo esto que está, pero requete súper bien. Él lo da por sabido, de nuevo, y así son los exámenes. Por eso es que yo, como que me justifico de por qué les aclaro tanto. En realidad es para ayudarlos. La rigidez en ortopedia y traumatología se traduce como disminución de movilidad, porque la rigidez, en términos estrictos, hace alusión a la hipertonía por lesión del sistema extrapiramidal, como la espasticidad es la hipertonía por lesión del sistema piramidal. Cuando aquí hablemos de rigidez, nos estamos refiriendo a disminución de movilidad. ¿Entienden? Por afectación en una articulación. El caso más habitual es la artrosis. ¿Sí? Esa es la diferencia, por favor, no vayan a pensar que estamos hablando de un cuadro neurológico, como un síndrome de Parkinson en un paciente que va a cursar con rigidez, con signo de rueda dentada. ¿Estamos? No es en ese contexto que nos referimos a la rigidez. Sentir que tiene menor movilidad. ¿Ven? Menor movilidad. Y el control sería la situación deseable. Ojalá la mayor parte de nuestras consultas sean por gente que está sana y viene a saber cómo está y a ver cómo puede hacer para mantenerse más sana. Aquí es donde uno es importante distinguir crecimiento y envejecimiento. Es muy frecuente el control en la infancia. Es habitual que los padres hagan controles. Es decir, como padres solemos llevar a nuestras hijas o hijos a la consulta de pediatría. Es raro que como adulto vayamos a veces a la consulta al médico generalista o del médico de cabecera. Es algo que seguramente deberemos cambiar. Es importante distinguir crecimiento y envejecimiento para no caer en un sobretratamiento. Cuanto más control tengamos, es un parámetro de calidad de la salud de la población. También lo podemos realizar en grupos deportivos y a veces en prelaborales. Es muy importante a veces la preocupación que tienen pacientes por los informes de estudios complementarios. Cada vez tenemos más consultas de gente que viene porque por alguna razón le pidieron una resonancia, leyó lo que dice la resonancia, no entendió y está preocupado. Y entonces se motivan consultas por lo que dicen los informes. Los informes hay que ser sumamente cuidadoso
en la prescripción de estudios y, por supuesto, en después valorarlos y tranquilizarlos. A veces el informe es la opinión de otra persona, el temor que en la consulta uno puede expresar de qué podrá o no tener y que por eso deriva otro el motivo. Como conclusión. Como conclusión. Listo, ahí están los motivos de consulta, ¿sí? A mí me interesa... ¡Ay, Dios! Tendría que haber hecho para atrás, pensé que me iba a ir. A mí me interesa puntualmente este video, que tengan bien claro todo lo que yo les fui puntualizando. Por favor, tengan bien presente la diferencia entre las claudicaciones intermitentes, vascular y neurogénica, ¿sí? Con respecto al video 3, por supuesto, ya lo tendrán visto, y si no, por favor, véanlo, y más de una vez, ahí ya me abrió directamente. Yo les quiero comentar que, como el otro día dijimos, los exámenes complementarios son justamente un conjunto de estudios de los cuales se vale el profesional, médico, kinesiólogo, ¿sí? Para justamente aportar, completar, confirmar todo lo que ha encontrado en el examen físico. Dentro de los exámenes complementarios hay un montón que corresponden a diagnóstico por imágenes, pero no todo examen complementario es diagnóstico por imágenes, ¿sí? Porque no todos me arrojan imágenes del cuerpo humano. ¿Cuáles no? Por ejemplo, una rutina de laboratorio, un electrocardiograma, un electroencefalograma, un electromiograma, es decir, todo lo que es registro de actividad eléctrica a nivel de encéfalo, de corazón, a nivel de músculo esquelético. Bien, ¿qué es importante en cuanto al diagnóstico por imágenes? Reconocer mínimamente, sí, mínimamente 4 o 5 en realidad estudios de diagnóstico por imágenes. La resonancia magnética nuclear, la ecografía y el centellograma o cámara gamma. Hay una tomografía especial que es el PET, la tomografía por emisión de positrones, que no es la que vamos a abordar, el doctor Romano por supuesto la comenta. Con respecto, si dije 5, a la radiografía, vamos a decir que es el estudio, el examen de diagnóstico por imágenes que reviste menor complejidad y menor costo. Esto del menor costo es importante para nuestro sistema de salud, porque es lo que primero nos van a mandar a hacer, ¿sí? Tiene una devolución inmediata. Y el asunto negativo, muy negativo de la radiografía, es que justamente trabaja con radiación ionizante, ¿sí? La radiografía puede realizarse en distintos planos, pero me va a brindar imagen de un solo plano. ¿Está? Otro estudio que trabaja con la misma radiación ionizante, y no se espanten por favor, es la tomografía axial computada. No se espanten, tiene que ver con que una sola tomografía equivale a la radiación de 300 a 400 radiografías. Me permite obtener imágenes en distintos planos, la tomografía, en distintos cortes, ¿sí? Y habrá 2 secuencias, T1, T2. Ya lo vamos a trabajar un poquito. En cuanto a la resonancia trabaja con campos magnéticos, reviste otra complejidad y otro costo. Yo se los voy explicando en el orden en que habitualmente se lo van a ir indicando a un paciente, en caso de que sea estrictamente necesario.